Muy buenas tardes, hermanos, hermanas en Cristo Jesús. Sean todos bienvenidos a este su canal, Pequeño Discípulo de Jesús. Sean todos bienvenidos una vez más. Este canal es para honra y alabanza del Señor Jesucristo. Entonces, vamos a dar inicio a este tema de hoy. Un abrazo fuerte para todos y cada uno de ustedes, virtual, ¿verdad? Porque es lo único que podemos dar ahorita, abrazos virtuales. Así que sean todos, los amamos en Cristo Jesús, los bendecimos. Nos vamos a poner en sus santas y benditas manos del Señor, todos y cada uno de ustedes que están ahí en este canal, ¿verdad? Esperando el tema. Hoy pedimos mil disculpas, tardamos un poquito, teníamos algo muy importante que hacer exactamente a la hora que se empezaba, así que lo retardamos un poquito, de lo cual pedimos mil disculpas. ¿Okay? Entonces vamos a ponernos en las santas y benditas manos de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer la invocación al Espíritu Santo. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea el Espíritu Santo de Dios quien nos dé esa fuerza, esa fortaleza, que nos dé el entendimiento y la sabiduría para poder entender y para poder escuchar, que nos dé oídos de discípulos para escuchar y entender la palabra de Dios. La palabra de Dios que es viva y eficaz y que entre y penetre hasta lo más profundo de nuestros corazones para que nos transforme, nos cambie, nos sane, nos libere, porque la palabra de Dios tiene poder. Entonces vámonos poniendo en sus santas y benditas manos. Cierren sus ojos, pongan sus manos hacia arriba y vamos a, si todos pueden repetir conmigo, allí donde están, en sus casas, en sus hogares, en cualquier parte que estén, pueden cerrar sus ojos y le vamos a decir: ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus hijos, incendia en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra y harás una nueva creación. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu para gustar siempre del bien y gozar de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro, Señor, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra y en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona, Señor, nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, más bien líbranos y guárdanos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Todo honor y toda gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Santos. Amén. Bueno, una vez más, hermanos en Cristo Jesús, sean todos bienvenidos. Hoy tenemos un tema especial, único, que real y verdaderamente, si nosotros le pedimos al Espíritu Santo de Dios que nos ilumine, pues nos va a dar una gran enseñanza, nos va a dar una gran enseñanza para cada uno de nosotros. Entonces, vamos a poner primero la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu Santo, delante, para que vaya por delante abriendo el camino, ¿verdad? Abriendo el camino, para que nos llegue hasta lo más profundo de nuestro corazón. Abran su corazón cada uno de ustedes. Y dice el Señor en su santa y bendita palabra, que donde dos o tres se reúnen en su santo y bendito nombre, ahí está Él en medio de nosotros. Así que, pues es el Señor quien va a hablar a través de un instrumento, un pequeño instrumento innecesario. Vamos a ponernos de pie. Si ustedes están ahí en su casita, pueden ponerse de pie. Vamos a leer el Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 13, versículo 21 al 23. Honor y gloria a ti, Señor Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Evangelio de San Marcos, capítulo 13, versículo 21. Si alguien entonces les dice, mira, el Cristo está aquí o está allá, no le crean. Aparecerán falsos maestros y falsos profetas que harán señales y prodigios capaces de engañar incluso a los elegidos. Si esto fuera posible, estén alertas, yo se los he advertido. Palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hermanos, hermanas en Cristo Jesús, el Señor nos habla en su santa y bendita palabra de una advertencia muy clara y muy contundente. Nos advierte que en los últimos tiempos, porque ahorita estamos en los últimos tiempos, que es en este momento, en este tiempo exactamente, habrá muchas personas que quieran engañarnos, que quieran perturbarnos, que quieran robarnos la fe. Y nos van a decir, mira, el Cristo está aquí o está allá, dice la palabra de Dios. No le crean, dice el Señor. Aparecerán falsos mesías. Y ya muchos de nosotros los hemos visto. Falsos mesías, falsos cristos. Incluso ha habido personas que dicen que son Cristo. Falsos, dice el Señor en su santa y bendita palabra. Y falsos profetas. Falsos profetas, personas que predican la palabra de Dios falsamente. Falsos profetas porque no están de la mano de la iglesia de Cristo, ni están autorizados, van por su cuenta. Son falsos profetas. Dice la palabra de Dios que harán señales y prodigios. Sí, muchos prodigios y muchas señales. Muchos milagros, dice el Señor en su santa y bendita palabra. Muchos para engañarnos y para perturbar nuestra fe. Y dice la palabra de Dios que harán muchos prodigios y muchas señales, capaces de engañar incluso a los mismos elegidos. Ahorita vamos a ver cuáles son esos falsos profetas y esos falsos maestros y falsos mesías. Dice el Señor en su santa y bendita palabra, son capaces de engañar incluso a los mismos elegidos, a los mismos católicos. Católicos creyentes, católicos cristianos, son incluso capaces de engañarlos. Vamos a ver definitivamente el tema que hoy hemos tomado. Definitivamente está tomado de la palabra de Dios. El tema que hoy traemos especialmente se llama la apostasía, pecado mortal. Pero muchos de nosotros podríamos decir, ¿pero qué es la apostasía? La apostasía es renegar de la fe verdadera. La apostasía es división y es separación. Porque dice el Señor en su santa y bendita palabra, un solo rebaño y un solo pastor. Pero ahorita en la actualidad hay más de 60,000 rebaños y hay más de 60,000 pastores. ¿Cómo ha pasado? Pues ahorita vamos a ver, porque la palabra de Dios nos va a hablar claramente. Pero el Señor lo dice en su santa y bendita palabra, la apostasía es pecado mortal. Y ahorita vamos a ver lo terrible que es apostasía. Entonces dijimos que la apostasía es la división, es la separación y es renegar de la fe verdadera. La fe verdadera que es especialmente la Iglesia Católica.
la fe que Jesucristo mismo vino a dejarnos, a regalarnos a través de sus apóstoles, y muchos han cambiado, han transformado, se han salido, han dividido, han separado y han renegado de la fe verdadera, que es la fe de la Iglesia Católica. Porque la Iglesia Católica es la única iglesia que Jesucristo fundó en Pedro y en sus apóstoles. No hay otra iglesia de Cristo. Todas proclaman ser iglesias de Cristo. Pero la iglesia de Cristo obligatoriamente debe de tener más de 2000 años. Y la única que tiene y proviene desde Cristo es la Iglesia Católica. Pero ahorita vamos a ver definitivamente cuán terrible y cuán terrible es renegar de la fe. Vamos a ver, la apostasía es un pecado mortal. Pecado mortal es la apostasía. La apostasía es alejarse de la doctrina de Cristo. Porque solo la iglesia verdadera, la iglesia de Cristo, tiene la verdadera doctrina que Cristo ha dejado. La doctrina de él. Vamos a ver, ahorita vamos a ver, y dicen, pues quizás muchos no entiendan, especialmente a las personas, los católicos que han escuchado mucho a los hermanos separados, a los hermanos de otras sectas, y los han confundido en su fe, y les han dicho, vente conmigo. En su fe los han hecho dudar de su fe, especialmente de la Santísima Virgen María, que es la Madre de Dios. Empiezan a renegar y a decir que la Virgen María no es virgen, y empiezan a decirles un bonche de mentiras, y les empiezan a decir que la Santa y Bendita Eucaristía no es real y verdadero, que es un símbolo. Los empiezan a meter dudas y empiezan a hacer división. Y desafortunadamente, los católicos que no tienen instruido, no se han instruido, no han leído la palabra de Dios, no tienen conocimiento ni el más mínimo de la palabra de Dios, ni tienen siquiera una Biblia en su casa, pues fácilmente los hermanos separados llegan y los confunden y los hacen renegar de su fe. Muchas veces les cuentan mentiras para que ellos, los engañan para robarles su fe, y después los hacen irse a sus sectas. Y esos hermanos católicos real y verdaderamente no saben lo que están haciendo, porque al irse de la fe verdadera están siendo apóstatas de su fe. Porque su fe verdadera, ahorita vamos a ver, porque la palabra de Dios nos va a hablar claro. La palabra del Señor nos va a sacar de todos esos detalles que nosotros, confusiones o preguntas de lo que nosotros tengamos. La palabra de Dios nos va a aclarar la situación y nos va a decir qué es real y verdaderamente la apostasía. Vamos a leer 2 de Timoteo capítulo 1 versículo del 3 al 5. Pablo nos habla allí. 1 de Timoteo, 2 de Timoteo, capítulo 1. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo del 3 al 5. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 3 y 5. Vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios.
Aquí nos habla Pablo, el apóstol. Dice, Dios no nos dio un espíritu de timidez. Doy gracias a Dios, a quien sirvo con conciencia limpia, como mis antepasados, cuando constantemente recuerdo en mis oraciones, noches y día, al acordarme de tus lágrimas, siento un gran deseo de verte para llenarme de alegría. Recuerdo tu fe sincera. Así era tu abuela Loide y tu madre Eunice. Y estoy convencido de que la recibiste de ellos. Miren, hermanos, veamos aquí lo que nos habla y nos dice la palabra de Dios a través del apóstol Pablo en el capítulo 1, versículo 3. Ahí le habla Pablo a su hermano, a su hijo en Cristo Jesús, Timoteo. Dice en el versículo 2, a su querido hijo Timoteo, vengan sobre ti de Dios Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor, la gracia y la misericordia y la paz. Habla con una carta que le escribe a Timoteo, Pablo. Dice, doy gracias a Dios, a quien sirvo con conciencia limpia, como mis antepasados. Vemos aquí cómo el apóstol Pablo nos habla de que él seguía las tradiciones y servía con conciencia limpia como sus antepasados. Y le recuerda a su hijo Tito, que es su hijo en Cristo Jesús, su hijo espiritual. Dice, para llenarme de alegría, recuerdo tu fe sincera. Así eran tu abuela Loides y tu madre Eunice. Allí la palabra de Dios nos está refiriendo la importancia de la tradición que nos han enseñado y nos han inculcado nuestros padres, nuestros antepasados. Que muchos de nosotros católicos, que hemos tenido unos padres católicos, cristianos de corazón, devotos, que nos han enseñado la verdadera fe, el verdadero camino, hemos cambiado, muchos han cambiado su fe que sus padres les han regalado y les han infundido por otras falsas que no lo son. Si aquí Pablo, el Señor en su santa bendita palabra, por través de Pablo, nos está diciendo que para llenar, dice el Pablo, para llenarme de alegría, recuerdo tu fe sincera. De la alegría, recuerdo tu fe sincera. Así eran tu abuela, la abuela de Timoteo y su madre él tenía la fe de sus padres, la que mucha fe que nosotros hemos renegado, porque ellos nos infundieron y nos regalaron y nos dieron y nos enseñaron la verdadera fe. La fe sincera. Pero muchos de nosotros católicos que nos hemos cambiado para otras sectas, hemos renegado de la fe sincera que nuestros padres, nuestros antepasados nos han regalado y la hemos cambiado por una fe falsa.
Porque aquí Pablo en la santa palabra de Dios nos dice: recuerdo tu fe sincera, y así eran tu abuela Loides y tu madre. Nos recuerda a nosotros también que la fe que nosotros recibimos de nuestros padres, de nuestros abuelos, era la fe verdadera y la fe sincera. Pero ¿cuántos de nosotros católicos, nomás porque vinieron los protestantes, los hermanos de otras sectas, a llenarte la cabeza de mentiras, de engaños, te has cambiado para otra religión? Y ya no estás en la que tus padres te enseñaron, ni en la que tus padres te inculcaron, sino que tú tomaste tu propia decisión y que la cambias. Cambias la verdadera fe por una falsa. Y es allí donde todos los católicos cristianos que se cambian a otras sectas y dejan la fe verdadera, se convierten en apóstatas. Reniegan de su fe verdadera, de su fe sincera, y se convierten en apóstatas. Y la apostasía es pecado mortal. Pecado mortal. Ahorita lo vamos a ver. Pero aquí Pablo nos habla de que nosotros debemos permanecer en la fe sincera, la fe verdadera que nos inculcaron nuestros padres, porque es la fe verdadera, la fe real y verdaderamente de la Iglesia Católica. Vamos a ver ¿qué nos dice Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1? Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Cuatro, 1. Ok, vamos a ver, segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Predica la palabra. Dice Pablo: te recuerdo delante de Dios y delante de Cristo Jesús, juez de vivos y muertos, que ha de venir a reunir, y te digo: predica la palabra e insiste a tiempo y destiempo, rebatiendo, reprendiendo y aconsejando, siempre con la paciencia, dejando una enseñanza. Pues llegará un tiempo en que los hombres ya no soportan la sana doctrina, sino que se buscan maestros según sus inclinaciones, hábiles en captar su atención. Cerrarán los ojos a la verdad y se volverán hacia puros cuentos. Por eso debes estar siempre alerta. Supera las dificultades. Dedícate a tu trabajo de evangelizar. Cumple bien tu ministerio. En cuanto a mí, estoy a punto de sacrificar mi vida. Y se acerca el momento de mi partida. He combatido el buen combate. He terminado mi carrera. He guardado lo que me confirmaron. Solo me queda recibir la corona de toda vida santa, con la que me premiará aquel día el Señor, juez y justo, y conmigo la recibirán todos los que anhelaron su venida gloriosa. Palabra de Dios. Bueno, aquí
Pablo nos habla definitivamente que va a haber persecuciones. Nos habla que muchos ya no soportan la sana doctrina, la verdadera doctrina, sino que buscan maestros según sus inclinaciones. Se cambian de iglesia, se van a otras sectas según sus inclinaciones. Son hábiles en captar su atención, cerrando los oídos a la verdad. Ya no quieren escuchar la verdad. Ya no quieren escuchar la verdad y se volverán así en puros cuentos. Por eso debemos estar siempre alertas. Por eso debemos tener y poner nuestra fe verdadera, la fe verdadera que nos han inculcado nuestros padres. Por eso cuando tú veas a un hermano protestante que viene a tu casa, no lo recibas. No lo recibas, porque tú no estás preparado para dialogar con él, porque no conoces la verdad tampoco. Y si tú no conoces la verdad, ellos te van a mentir y te van a engañar. Te van a meter la duda y te van a cambiar y quitar tu fe. Dice el apóstol Pablo en Gálatas. Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Dice, me sorprende que ustedes abandonen tan pronto aquel que según la gracia de Cristo los llamó y se pasen a otro evangelio. Wow. Otro evangelio. Diferente doctrina. No es la misma, ya no es la doctrina de Cristo. Pero se pasan a otro evangelio, a otra doctrina. Dice Pablo, pero no hay otro. Solamente hay personas que tratan de tergiversar el evangelio de Cristo, sembrando confusión entre ustedes. Pero aunque nosotros mismos, dice Pablo, o un ángel del cielo viniese a evangelizarlos de una forma diversa a como los hemos hecho nosotros, yo les digo, fuera con él. No le permitan la entrada a su casa. No dialoguen con él. Se los digo, se los dije antes y se los digo de nuevo. Y se los repito, dice Pablo. Si alguno viene en un evangelio que no es el que ustedes han recibido, maldito sea. Anatema, dice la palabra de Dios. ¿Con quién queremos conciliarnos? ¿Con los hombres o con Dios? ¿Acaso tenemos que agradar a los hombres? Si tratamos de agradar a los hombres, ya no serán siervos de Cristo. Ya no serán siervos de Cristo. Porque muchas veces nosotros, la mayoría de los hermanos católicos que se han apostatado, que han cometido el pecado de apostasía y se han pasado a otras sectas, ellos creen que han encontrado la verdad.
pero es todo lo contrario. Se han alejado de la verdad y han abrazado la mentira. Así lo dice la santa y bendita palabra de Dios. Lamentablemente hay personas que tratan de tergiversar el evangelio, lo distorsionan, lo acomodan a su manera y conveniencia, cambian el mensaje y cambian la doctrina de Cristo. Para agradar a los hombres. Dice la palabra de Dios en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Dice la palabra de Dios, Primera de Timoteo, capítulo 3, capítulo 4, versículo 1. El Espíritu nos dice claramente que es el último tiempo. Algunos renegarán de la fe para seguir espíritus seductores y doctrinas diabólicas, apartando hombres mentirosos, con la conciencia marcada con la señal de los infames. Wow. Vean aquí lo que nos dice el Señor en su santa y bendita palabra en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Por eso tenemos que estar alertas, porque nos van a engañar, nos van a mentir, nos van a seducir. Así lo dice, el Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe. Ay, hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos renegado de la fe? ¿Cuántos católicos han renegado de su fe y se pasan a otras sectas pensando que allí es la verdadera iglesia de Cristo? Y les hacen creer que todas las iglesias son igual. Mentiras. Mentiras. Engaños. Porque Jesucristo solo fundó una sola iglesia. Hasta el año 1517. Solo había una iglesia que era la iglesia católica. Y el señor Martín Lutero fue el primero que se convirtió en apóstata. Porque dijimos que ser apóstata es el que divide la iglesia, el que se separa de la iglesia, el que reniega de la fe verdadera. Es un apóstata. Y Martín Lutero fue el primero que se convirtió en apostasía. Fue el primero que dividió la iglesia. Fue el primero que se salió de la iglesia católica. Por eso se llaman sectas. Porque son secciones, son brazos que provienen de la iglesia católica. Todos provienen de allí, por eso se llaman sectas, secciones. ¿Qué quiere decir secciones? Ramas. Y aquí el Espíritu Santo de Dios nos habla claramente. El Espíritu Santo nos habla claro y nos dice
que en los últimos tiempos, y estamos en los últimos tiempos. El que no lo quiera ver, el que no lo quiera creer, pero es real y verdadero, estamos en los últimos tiempos. Dice, algunos renegarán de la fe. ¿Cuántas personas renegan de la fe? Todos los días muchos católicos reniegan de la fe y se pasan a otras sectas. Porque no son ni siquiera iglesias. Porque iglesia solo hay una, que es la que Jesucristo fundó. Las demás son sectas, secciones, ramas que provienen de la iglesia católica. Todas provienen de la iglesia católica. ¿Y cuántos de nosotros, de nuestra gente, católicos, que se han pasado a otra religión? Y les preguntas tú, ¿eres católico? No, yo era católico, pero para gloria de Dios conocí la verdad y ahora sí estoy en la iglesia verdadera. ¡Wow! ¡Qué engaño! ¡Qué mentira! ¡Qué engaño! Porque así lo dice la palabra de Dios. En los últimos tiempos, algunos renegarán de la fe. Hermano católico que has renegado de tu fe, vuelve a tu iglesia, vuelve a tu fe. A la fe que tus padres, tus abuelos te inculcaron, porque es la fe verdadera. No hay otra. Dice, algunos renegarán de la fe para seguir espíritus seductores y doctrinas diabólicas. Porque si no es la verdadera doctrina de Cristo Jesús, la distorsionan, la cambian. Son doctrinas diabólicas, dice la palabra de Dios. Espíritus seductores y doctrinas diabólicas. Aparecerán hombres mentirosos, dice la palabra de Dios, con la conciencia marcada con la señal de los infames. ¿Cuántos hay que llegan a tu casa a mentirte? Dice la palabra de Dios. Aparecerán hombres mentirosos. ¿Cuántas veces han llegado a tu casa esos hombres mentirosos con la conciencia marcada, con la señal de la infamia, con la intención de robar tu fe, con la intención de convertirte en un apóstata? Y muchos católicos que se han salido de su iglesia verdadera, de su fe verdadera, y luego todavía tienen el atrevimiento de decir, es que ya estoy convertido. Me salí de la iglesia católica, la iglesia que Jesucristo fundó en sus apóstoles personalmente, para convertirme, dicen. Pero no saben ni tienen idea en lo que se han convertido. Porque lo único que se han convertido es en apóstatas de su fe. Han renegado de la fe verdadera y se han alejado de la verdadera doctrina de Cristo Jesús. Y han seguido espíritus seductores y doctrinas diabólicas, dice la palabra de Dios. Timoteo capítulo 4, primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1 y 2. Dice, aparecerán hombres mentirosos con la conciencia marcada, con la señal de la infamia. Wow. Hermanos católicos, cristianos, conozcan su fe. Conozcan su iglesia, dense a la tarea de conocer a su iglesia. Dense la tarea de conocer la palabra de Dios. Porque de otra manera van a dejar su iglesia, van a dejar su fe,
sin siquiera haberla conocido. Nomás porque otros hombres mentirosos con la conciencia marcada, dice la palabra de Dios, que siguen a espíritus seductores y doctrinas diabólicas, los engañan y se los llevan con engaños. Renegar de tu fe, hermanito católico, es apostasía y es pecado mortal. Porque te estás alejando de la verdadera fe. Te estás alejando de la verdadera doctrina de Cristo. Y te estás hundiendo y siguiendo a esos espíritus seductores. Porque muchos católicos dicen, es que yo me siento a gusto. Yo he tenido un encuentro con Dios. ¿Pero con cuál Dios? Pregúntate con cuál Dios es que has tenido ese encuentro. Porque al verdadero Dios ya lo has dejado y te has alejado de Él. Y si esas personas practican doctrinas diabólicas, pues definitivamente no es el verdadero Dios. No es el Dios verdadero al que has conocido. Vamos a leer Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 16 y 17. Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Vamos a ver qué nos dice el apóstol Pedro referente a la apostasía. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Y esto es palabra de Dios. Dice la palabra de Dios: e insiste sobre esto en todas sus cartas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender, que los ignorantes y los pocos firmes en la fe interpretan torcidamente para bien, para su propio daño, como hacen también con las demás escrituras. Así pues, queridos, estando ya advertidos, tengan cuidado para que esa gente extraviada no los arrastre a los que estaban firmes y los hagan caer. Aquí el apóstol Pedro, la palabra de Dios a través del apóstol Pedro, segunda de Pedro, capítulo 3, 16. El Señor, a través de su santa bendita palabra, a través de Pedro nos habla y nos dice: e insistes sobre esto en todas sus cartas. Dice el apóstol Pedro: hay en ellas algunos puntos difíciles de entender. En la palabra de Dios hay muchos puntos difíciles de entender. Por eso es que nosotros no podemos interpretar la palabra de Dios
por nuestra propia cuenta. No lo podemos hacer. Necesitamos ser ayudados por el magisterio de la iglesia para poder comprender y entender la palabra de Dios, porque si nosotros, cada uno interpreta la palabra de Dios a su manera, pues todos van a entender diferente. Y así lo dice aquí Pedro, que los ignorantes y los pocos firmes en la fe interpretan torcidamente lo que vamos a hacer si nosotros no estudiamos en la iglesia. En la iglesia hay maestros, en la iglesia hay profetas, en la iglesia hay predicadores, en la iglesia de Cristo hay quien pueda interpretar la palabra de Dios sin error. Pero todos, dice aquí Pedro, todos los ignorantes y poco firmes en la fe interpretan torcidamente para su propio daño. Así todos y cada uno de nosotros tenemos que ir de la mano de la iglesia, de la mano del sacerdote, de la mano del magisterio de la iglesia, que son los que interpretan la palabra del Señor, la palabra de Dios, la Biblia, las Escrituras. Porque si nosotros nos ponemos a interpretarla por nuestra propia cuenta, que es precisamente lo que hacen todos y cada uno de los hermanos separados, los hermanos sectarios lo hacen y lo interpretan a su propia manera y conveniencia, y como dice aquí Pedro, interpretan torcidamente para su propio daño. Y así hacen también con las demás escrituras. Así pues, queridos, estando ya advertidos, tengan cuidado para que esa gente extraviada no los arrastre a los que estaban firmes y los hagan caer. Crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Salvador, Jesucristo. A Él la gloria y hasta el día de la eternidad. Amén. Bueno, hermanos, la palabra de Dios es clara. La palabra de Dios no saca de dudas. Y nos habla por qué razón nosotros no podemos cambiar nuestra fe. Porque nuestra fe, como dice Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 35, la fe que nos infundieron nuestros padres, nuestros antepasados, es la fe auténtica, la fe verdadera. ¿Cuántos de nosotros, católicos, cuántos de nosotros tuvimos unos abuelos hermosos, preciosos, que nos infundieron la fe, nos enseñaron a orar, nos enseñaron el camino de Dios, nos enseñaron el respeto, el amor a la palabra de Dios, el amor a Dios? La fe verdadera. Y muchos de nosotros la hemos estado cambiando por otras fees falsas. Vamos por las fees falsas. Vamos a ver qué nos dice Marcos. Capítulo 13, versículo 22. Bueno, así que hermanos, hermanas en Cristo Jesús, que nos quede bien claro, solo hay una fe verdadera, y es la fe que nosotros los católicos cristianos tenemos.
Es la fe que nos infundieron y nos regalaron nuestros padres, nuestros abuelos. No la podemos cambiar, porque nos podríamos cambiar, como dice la palabra de Dios, a otras doctrinas diabólicas que muchas personas mentirosos, como dice la palabra de Dios, están llevando por todo el mundo. Y nosotros no podemos caer. Y dice Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Primera de Timoteo, versículo 4, capítulo 1. Ya nomás para rematar este tema de la apostasía. El Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe para seguir espíritus seductores y doctrinas diabólicas. Aparecerán hombres mentirosos con la conciencia marcada con la señal de la infamia. No te dejes engañar. No dejes que te roben tu fe. Conserva la fe que tus padres te infundieron. Conserva esa fe porque es la fe verdadera. La fe de la Iglesia Católica. Porque la doctrina que ellos traen es totalmente diferente. Cambian la doctrina. Cambian y niegan la verdadera doctrina de Cristo. Especialmente en la Santa y Bendita Eucaristía. Que el Señor dice, este es mi cuerpo que será entregado por ustedes para el perdón de los pecados. Este es mi sangre que será derramada por todos. El Señor dice, esta es, y después los hermanos la cambian y dicen que es un símbolo. Cambian la palabra de Dios, la distorsionan, la tuercen para su propio daño. Es lo mismo que van a hacer con nosotros, nos van a engañar. Nos van a meter esas mentiras engañosas porque ellos siguen a espíritus engañadores y doctrinas diabólicas. La verdadera fe es la que Jesucristo, los apóstoles nos han regalado. La verdadera fe está en la iglesia de Cristo, la iglesia católica cristiana. No te salgas, no te muevas. No la cambies. Conócela. Conoce tu fe. Antes de hacer cualquier cosa, primero conoce tu fe. Porque la mayoría de los hermanos que se han salido de la iglesia es porque no han conocido su fe. No han conocido su iglesia y no han sabido qué es lo que han cambiado definitivamente. Así que, hermanos, hermanas, pues definitivamente la apostasía es pecado mortal, porque Jesucristo dice un solo pastor y un solo rebaño, y ellos hacen rebaños todos los días forman diferentes sectas, dividen, y es exactamente la apostasía, la división, la separación y renegar de la fe verdadera, la fe nuestra. Así que pongámonos alertas, conozcamos nuestra fe, démonos a la tarea de leer la santa y bendita palabra del Señor,
Démonos la tarea de tomar un curso en nuestra iglesia de catequesis, de enseñanza. La mayoría de las iglesias tienen estudio de Biblia. Vayan al estudio de Biblia y conozcan la palabra de Dios. Conozcan a tu Señor, conozcan su iglesia, conozcan su fe. Y yo les aseguro que cuando ustedes la conozcan bien, no les van a quedar ni poquito de ganas de cambiarla por ninguna otra. Amén. Bueno, vámonos quedando allí. Este es el tema de la apostasía, pecado mortal, especialmente para todos los católicos. Para todos los católicos que renegamos de nuestra fe y nos alejamos de la verdadera doctrina de Cristo para creer doctrinas diabólicas. Pero, como dice Pedro, los que están faltos de fe interpretan las escrituras por su propia cuenta y las tuercen, las distorsionan, las cambian, las quitan, le ponen para su propio daño. Así que hermano, hermana en Cristo Jesús, pues definitivamente defiende tu fe. Si no estás preparado para recibir un protestante que viene a enseñarte, no lo recibas. Es más, dice el Pablo en Gálatas capítulo 1, versículo 6, fuera con ellos, no dialogues con ellos, porque ellos traen doctrinas diabólicas y te dicen que es el mismo, que Dios es el mismo en su iglesia y en la de nosotros. Pues te dicen que es lo mismo, sí. A principio te dicen que es lo mismo, cuando todas las iglesias son lo mismo. Y si ellos realmente creyeran que todas las iglesias son igual, ¿para qué te van a mover de la tuya? Obvio que si te quieren llevar a la de ellos es porque ellos creen que la de ellos es la mejor. No creen que son iguales, no es cierto, eso es mentira, es un engaño que te dicen para engañarte. Porque al principio te dicen que es lo mismo y después cuando te van convenciendo te van diciendo que te cambies a su iglesia, que te vayas con ellos porque así es la iglesia verdadera. Mentiras. Hombres engañadores. Doctrinas diabólicas. Lo mejor es, como dice Pablo, fuera con ellos. Y si un mismo ángel viniera, dice Pablo, a predicarles de una manera distinta como nos ha predicado la Iglesia Católica, que es como nos han predicado y nos han enseñado los apóstoles, dice Pablo, aunque viniera un ángel del cielo, maldito sea, anatema. No le creas, no lo escuches, fuera con él. Amén. Bueno, vamos a quedarnos ahí. Vamos a quedarnos ahí, hermanos. Siéntanse orgullosos. Siéntanse, hermanos católicos, orgullosos de saber y creer que nosotros tenemos la verdadera fe. La fe de Cristo. La fe de los apóstoles. La fe de nuestra iglesia católica. Solo tenemos que darnos la tarea a conocerla. Solo tenemos que darnos la tarea a conocer la palabra de Dios. Y vamos a entender, vamos a ver y reconocer que no vamos a ir a ningún lado. Que nosotros nacimos católicos y vamos a morir católicos. Porque es la iglesia de Cristo, pilar y base de la verdad. Porque la verdad está en su iglesia. Y a Jesucristo se le da la honra y la gloria en su iglesia. Muchos le dan la honra y la gloria en otras iglesias, pero a Jesucristo se le da la honra en su iglesia porque Él tiene su iglesia. Amén. Vamos a ver.
Entonces, vamos a quedarnos ahí con ese tema, hermanitos. Espero que haya quedado bastante claro. Si hay algunas dudas de alguien, pues me puede escribir a mi correo, al YouTube, ahí donde les mando yo un comentario o algo, una duda, me la pueden dar a saber y nosotros les damos la respuesta a través de la palabra de Dios, ¿ok? Entonces ahí estamos, nos ponemos en las santas y benditas manos de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar por los enfermos, vamos a hacer esa oración por los enfermos. Así que vámonos poniendo en las santas y benditas manos de nuestro Señor Jesucristo nuevamente para hacer esta oración por todos los enfermos, por todos los que sufren, los que lloran, ¿verdad? Porque es importante, dice el Señor en su santa y bendita palabra, oren unos por otros. Muchos se preguntarán, bueno, pero ¿por qué vamos a orar por otros? ¿Por qué vamos a orar por otros? ¿Por qué no oro por mí? Hay muchas personas que dicen, yo oro por mí, yo oro por mi familia. Bueno, sí, pero dice la palabra de Dios, ¿qué mérito tiene que tú ames a tu familia? Porque los malos también lo hacen. Hay mayor mérito cuando tú oras y pides y ayudas a personas que no son de tu familia, que cuando tú lo haces por tu propia familia. Es bueno hacerlo por la familia, claro que sí, pero es más bueno todavía hacerlo por las personas que no son nada de ti. Personas necesitadas que necesitan tu ayuda, tiéndeles la mano. Así que vamos a hacer esta oración. Vamos a cerrar nuestros ojos. Cierra tus ojos, abre tu corazón. Pídele al Señor con todas tus fuerzas, con todo tu entendimiento, tu corazón y tu mente unidos a Cristo Jesús, para que el Señor te dé la gracia que tú le estás pidiendo. Padre, Señor Todopoderoso, bendito seas, glorificado y alabado seas, bendecido tu santo nombre, Señor. Bendito tu santo Hijo Jesús, Hijo del Altísimo. Bendito seas, Jesús, en tu nombre, Señor, en tu santo nombre y por tus santas llagas, por tu sangre derramada en esa cruz y por la intercesión de la Santísima Virgen María. Nos ponemos en tu santa y bendita presencia, Señor. Te pongo en tu santa y bendita presencia a todas las personas que están conectadas en este momento en ese canal tuyo que es Pequeño Discípulo de Jesús. Y todos los que se van a conectar en un futuro también, Señor. Pon tu mano sobre cada uno de ellos. Pon tu mano, Señor. Que una gota preciosa de la herida de tu mano caiga de tu sangre preciosa. Que tu sangre los limpie, los lave, los purifique, los sane, los libere. Gracias te doy, Señor Jesús. Te doy gracias, te alabo y te bendigo porque tú, Señor, solo tú has derramado hasta la última gota de tu sangre en esa cruz para el perdón de mis pecados y los del mundo entero, para romper las cadenas, para darnos la libertad, Señor, para sanar nuestras enfermedades. Bendecido seas, gloria, alabanza, Señor Jesús sacramentado, porque eres el pan vivo bajado del cielo. Bendito seas, gloria, alabanza a tu santo nombre. Te doy gracias, Señor, por este día hermoso, grande que nos diste, por el don de la vida, por el don de la salud, por los problemas, por las dificultades, Señor, por cada una de las bendiciones que ya derramaste sobre nosotros, por los alimentos que ya pusiste en nuestra mesa. Gracias te doy, Señor. Bendito seas en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Te pedimos perdón, Señor, por todas nuestras iniquidades. Te pedimos perdón, Señor, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad y misericordia de cada uno de nosotros. Derrama, Señor, una gota preciosa de tu sangre. Pon tu mano sobre cada uno de nosotros. Que tu sangre preciosa corra por nuestras venas, por nuestro torrente sanguíneo. Que tu sangre nos sane, nos limpie, nos lave, nos purifique. Bendito seas, gloria, alabanza, mi Señor. Corta, quema, cauteriza de raíz toda contaminación del enemigo, toda herencia negativa, cadenas, ataduras, vendas y maldiciones, toda perturbación, todo lo que haya en nosotros, todo orgullo, vanagloria, envidia, rencor, resentimiento, ira, coraje, todo lo que no sea tuyo y no venga de ti. En tu santo nombre, Jesús, arráncalo, quémalo, cauterízalo y llévalo hasta los pies de tu santa y bendita cruz. Sella con tu sangre preciosa, Señor, todos los lugares. Sella esos hogares, esas familias
que están escuchando tu palabra, Señor. Séllalos, Señor. Sella puertas, ventanas, techos, paredes y pisos. Sella los alrededores. Sella el aire, el agua, el suelo, subsuelo. Sella, Señor, su mente, su corazón, su consciente y su subconsciente. Sella su psicología y cada parte de su ser sea sanada, sea sellada. Bendito seas, Jesús. Y pido la intercesión de la Santísima Virgen María. Madre Santísima, pon tus pies virginales y con la espada del Espíritu Santo destroza, destruye, aniquila todo lo que haya en todos esos hogares y esas familias que no sea agradable a tus ojos. Arráncalo, quémalo, cauterízalo con la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de tu Hijo Jesús, y lleva todo hasta los santos pies de tu Hijo y no les permita regresar jamás. Pido la intercesión de todos los ángeles, de los arcángeles y los querubines. Pido la intercesión de todos los ángeles guerreros con espadas de fuego. Pido la intercesión de todos los santos de tu corte celestial. Padre Pío, San Benito, San Juan de la Cruz, San Juan Bosco, Santo Tomás de Aquino, San Cipriano, San Vicente, San Juan Pablo II y todos y cada uno de los grandes santos de tu corte celestial, para que unan su oración a la nuestra. Y nos unimos a todas las Eucaristías que se están celebrando en este momento en todo el mundo entero, para que esta oración alcance las gracias delante de ti, Señor. Y nos ponemos en tu presencia, Señor Yahvé, Dios de los ejércitos, en el santo nombre de tu Hijo Jesús, por sus santas llagas, por su sangre derramada en esa cruz, por la intercesión de la Santísima Virgen María. Sumérgenos, Señor, en el agua de nuestro bautismo. Sumérgenos, Señor. Límpianos, lávanos, purifícanos, úngenos, resucítanos y renuévanos. Pon tu mano sobre cada uno de nosotros. Que una gota preciosa de la herida de tu mano caiga. Que tu sangre fluya por nuestras venas, por nuestro torrente sanguíneo. Sopla sobre nosotros tu Espíritu. Ven, ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo y derrama tus ráfagas de viento y tu lengua de fuego. Que el fuego tuyo, oh Señor, el fuego de tu Espíritu entre y penetre en cada uno de nosotros. Que el fuego de tu Espíritu corte y queme, cauterice de raíz toda contaminación del demonio, toda herencia negativa, cadenas, ataduras, vendas y maldiciones, toda enfermedad, todo dolor, todo cansancio, todo estrés, todo coronavirus, toda infección. En tu nombre, Jesús, en tu santo nombre y por tus santas llagas, córtalo, quémalo, cauterízalo y llévalo hasta los santos pies de tu cruz bendita. Y no les permita regresar jamás, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Y en tu nombre, Jesús, en tu santo nombre y por tus santas llagas, por tu sangre derramada en esa cruz y por la intercesión de la Santísima Virgen María, te consagro, Señor, en tu nombre a tu hija Esther González, Señor. Tu hija Esther González, a tu hija Anita González, Señor. Te las consagro y te las pongo en tu santa y bendita presencia. Pon tu mano sobre cada una de ellas. Pon tu santa y bendita mano. Que una gota preciosa de tu sangre preciosa corra por sus venas, por su torrente sanguíneo. Que tu sangre las sane, las limpie, las lave, las purifique. Que tu sangre las sane. Que tu sangre las libere. Arranca todo dolor, Señor, toda enfermedad, toda desesperación, toda confusión, todo estrés, toda opresión, toda depresión, toda infestación, todo lo que haya en cada uno de ellos. En tu nombre, Señor, arráncalo, quémalo, cauterízalo, todo espíritu inmundo que haya allí, Señor, que no sea tuyo y no venga de ti, arráncalo, quémalo, cauterízalo, y llévalo hasta los santos y benditos pies de tu cruz bendita, Señor, y no les permita regresar jamás. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Te pido especialmente, Señor Jesús, en tu nombre, por tus santas llagas, por tu sangre derramada en esa cruz, por la intercesión de la Santísima Virgen María, te consagro a tu hija Adamaris Robles, Señor, a tu hijo Alexis Robles y a tu hijo Daniel Robles, Señor, todos ellos de Chicago, Señor, y a toda la familia Robles, Señor, te las pongo en tu santa y bendita presencia, en tus manos, a tu hija Anne, a tu hijo José Luis y a cada uno de sus hijos, en tu nombre, Jesús, en tu santo nombre y por tus santas llagas. Pon tu mano, Señor, tu santa y bendita mano sobre cada uno de ellos. Que una gota preciosa de tu sangre de la herida de tu mano caiga. Que tu sangre, Señor, los limpie, los lave, los purifique. Que tu sangre los sane. Que tu sangre preciosa corte y queme, cauterice de raíz toda contaminación del enemigo, toda herencia negativa, cadenas, ataduras, vendas y maldiciones,
todo lo que no sea tuyo, toda desobediencia, toda adicción, todo dolor, todo cansancio, todo estrés, toda opresión, toda depresión, toda confusión, toda desobediencia, toda falta de amor, todo lo que no sea tuyo y no venga de ti, Señor. Toda enfermedad, todo dolor, todo cansancio, todo estrés, toda desesperación, toda falta de fe y falta de oración. Todo lo que ellos tengan que haya en esta familia, Señor. Llega tú a esa casa, bendícela, sánala, sálvala, Señor. Sánala, Señor, bendícela. Pon tu mano sobre cada uno de ellos. Sánalos, sálvalos y libéralos. Arranca toda preocupación, todo estrés. Llénalos de tu misericordia. Que tu sangre, Señor, selle esa casa. Que tu sangre selle esa familia. Que tu sangre selle a cada uno de los miembros de su familia. Que tu sangre preciosa y el agua de tu costado los proteja, los salve de todas las acechanzas de los enemigos. Bendito sea, Señor. Gloria y alabanza, Señor. Te los pongo en tus manos, Señor. Te pongo en tus santas y benditas manos a tu hija Cristina de Des Moines, Señor. Bendícela. Sánala, Señor. Sálvala, libérala y ten misericordia de ella. Pon tu mano sobre ella. Pon tu santa y bendita mano y que una gota preciosa de la herida de tu mano caiga. Que tu sangre corra por sus venas, por su torrente sanguíneo. Que tu sangre la sane, que tu sangre la salve. Que tu sangre la libere y corte, que me cauterice de raíz toda contaminación del enemigo, toda herencia negativa, cadenas, ataduras, vendas y maldiciones. Toda enfermedad, Señor. Todo cáncer, toda infección, todo lo que haya en ella, todo dolor, todo cansancio, fuera en el santo nombre de Jesús, fuera, atados y amordazados. Te los mando a los santos y benditos pies de tu cruz bendita, Señor. Y no les permita regresar jamás. Te pido por tu hija Marina de Sacramento, por tu hijo Osvaldo de Sacramento, por estos hijos tuyos, Señor. Bendícelos. Pon tu mano sobre cada uno de ellos. Pon tu santa y bendita mano. Que una gota preciosa de la herida de tu mano caiga. Que tu sangre, Señor, los limpie, los lave, los purifique, los sane, los libere. Que corte y que me cauterice de raíz toda contaminación. Todo lo que no sea tuyo, toda infestación, todo mal, todo espíritu inmundo, todo miedo, tristeza, amargura, resentimiento, todo lo que no sea tuyo y no venga de ti, Señor. Arráncalo, quémalo, cauterízalo, Señor. Todo lo que no venga de ti, rompe cadenas, ataduras, rompe vendas, Señor. Rompe todo lo que tenga que ser roto en tu santo nombre, Jesús, y por tus santas llagas. Sánalos, sálvalos, libéralos y ten misericordia de ellos, Señor. Te pido, Señor, por tu hija Lupita de Guadalajara también, Señor. Por tu hija Rosa, Señor. Por todos los miembros de su familia. Bendícelos, Señor. Sánalos, sálvalos y libéralos y ten misericordia de ellos, Señor. Arranca todo dolor, todo cansancio, todo estrés, toda preocupación, todo miedo, todo dolor, todo cansancio, todo lo que haya en ellos, Señor. Arráncalo, quémalo, cauterízalo, todo lo que no sea tuyo y no venga de ti. Llévalo todo hasta los santos pies de tu cruz bendita. Te pido especialmente, Señor, por tu hijo Catarino Raigosa, Señor. Por tu hija Susi Raigosa. Susi. Por Jesucita, Señor. Por todos tus hijos. Por toda esta familia. Por tu hija Angelita, Señor. Por tu hija María Flores. Por todas sus familias, Señor. Por cada uno de ellos, Señor, te los pongo. Pon tu mano sobre cada uno de ellos. Pon tu santa y bendita mano y que tu sangre preciosa corra por sus venas, por su torrente sanguíneo. Que tu sangre los limpie, los lave, los purifique, los sane, los libere. Protégelos, ampáralos de todas las acechanzas de los enemigos. Sana sus enfermedades. Cierra toda herida. Sana, Señor, y arranca todo miedo, toda preocupación, todo estrés, todo lo que no sea tuyo y no venga de ti. En tu nombre, Jesús. Sánalos, sálvalos, libéralos y ten misericordia de ellos. Todo cáncer fuera en el santo nombre de Jesús. Todo cáncer, todo estrés, toda opresión, toda depresión, todo lo que no sea tuyo, Jesús. En tu nombre, por tus santas llagas, córtalo, quémalo, cauterízalo y llévalo hasta los santos pies de tu santa y bendita cruz. Y no les permita, Señor, regresar jamás. Por esto te lo pedimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito seas, Señor. Bendecido seas. Sella estas sanaciones que tú has hecho.
Sella estos milagros que tú has hecho. Sella cada uno de tus hijos, Señor. Séllalos con el poder de tu sangre y agua de tu costado, que sean sellados, Señor. Dales el don de la fe, el don de entendimiento, el don de discernimiento. Llénalos de tu misericordia. Virgen Sagrada María, cúbrelos bajo tu santísimo manto. Intercede por ellos ante tu Hijo Jesús, que es Dios, que vive y reina por los siglos de los siglos. Esto te lo pedimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanos, hermanas en Cristo Jesús, pues muchas gracias por su ayuda, por estar acompañándonos, por su compañía. Gracias a todos y cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga y los colme de bendiciones. Los queremos mucho en el amor de Cristo Jesús. Un abrazo allí donde están. Un abrazo fuerte. Nos vemos primero, Dios mediante, el próximo sábado. Que tengan todos buenas noches y que tengan toda una semana feliz, llenos de su misericordia. Hay que escuchar, hay que leer la palabra de Dios, hay que rezar el rosario, hay que acercarnos más a Dios, porque tiempos muy difíciles están por venir y están llegando, hermanos. Hay mucha gente necesitada, hay mucha gente que necesita oración. Nuestras familias necesitan oración, todos necesitamos oración. Pongámonos a orar por todos los necesitados, con toda la confianza de que el Señor lo dice en su santa y bendita palabra. Donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, ahí está Él en medio de nosotros. Tengan esa confianza de que el Señor está con ustedes, la Santísima Virgen María, y oren con todo su corazón, porque los tiempos muy difíciles vienen. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, que Dios los bendiga y los colme de bendiciones. Amén.